Muchísimas gracias, diputada Terrazas. No voy a tomar más tiempo en hacer una introducción. Voy a pasar directo. Señoras y señores diputados, comprendiendo que la presente comparecencia tiene como propósito la revisión y glosa de los informes anual y de actividades que corresponden al sector de educación y deporte, es que este posicionamiento comienza con la descripción de las acciones esenciales de la política educativa plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Sin embargo, dada la coyuntura de emergencia que vivimos, debo adelantar muy respetuosamente a esta soberanía la intención de dirigirnos a ustedes con un mayor énfasis para explicar con detenimiento los efectos y condiciones de la actual circunstancia desde el fenómeno educativo. Inicio reiterando que nuestra geografía y dispersión demográfica imponen retos extraordinarios al sector. 99.6% de nuestras localidades son rurales con menos de 2.500 habitantes y solo el 0.4% son consideradas urbanas con más de 2.500. Así, el servicio educativo se imparte a más de 1.2 millones de estudiantes en más de 7,000 centros de trabajo en condiciones tremendamente desiguales. Frente a estas disparidades materiales y tecnológicas, hay algo que reconocer y que da un elemento común: el trabajo de casi 62,000 maestras y maestros. A la obligación constitucional compartida con los otros niveles de gobierno, la Secretaría de Educación y Deporte puso en marcha desde 2017 una serie de acciones que han logrado integrar un sistema de inclusión que busca combatir las desigualdades de acceso a la educación y que bien pueden resumirse en las siguientes acciones. Uniformes escolares. Tan solo en 2019 se dotó de uniformes a 182,000 niños y niñas, apoyando a estudiantes de 63 municipios y en ellos al 100% de los alumnos y alumnas de escuelas de educación primaria. Para 2020 se tiene como meta la dotación de 270,000 uniformes a igual cantidad de niños y niñas de primaria, con una inversión de 145 millones de pesos, considerando el 100% de las escuelas en 65 municipios de la entidad. Desde el año 2018 se han adquirido un total de 543,000 uniformes con una inversión de poco más de 299 millones de pesos. Útiles escolares. En apoyo a la economía familiar de las zonas con mayores carencias, durante el año 2019 fueron entregados 140,000 paquetes de útiles escolares en 2,103 planteles de los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Para 2020 la meta asciende a 100,000 paquetes con una inversión de 11 millones de pesos. El acumulado 2017-2020 nos da un total de 530,000 paquetes de útiles escolares con una inversión de 46 millones de pesos. Ronda escolar. Este programa tiene como finalidad combatir la deserción escolar, además de generar y garantizar un medio de transporte digno y seguro que permite a las y los niños llegar con bien a su destino y evitar que trunquen sus estudios por la dificultad de trasladarse a los planteles escolares. En 2019 esta iniciativa se fortaleció con la alianza de FECHAC, gobiernos municipales y la Secretaría de Desarrollo Municipal. Al mes de septiembre del 2020 se han entregado 196 vehículos en 65 municipios con una inversión de poco más de 93 millones de pesos. Becas. El sistema estatal de becas se continúa fortaleciendo a través del Comité Técnico y Validación que propicia una mayor eficiencia y transparencia en el otorgamiento de estos apoyos. En 2019 fueron otorgadas un total de 27,500 becas en todos los niveles educativos, con una inversión superior a los 68 millones de pesos. Para 2020, la meta es de casi 25,000 becas para estudiantes de educación básica, media superior y superior, con un importe de 52 millones de pesos. El acumulado de estos 2 años es de 120 millones de pesos, a lo que hay que agregar 5 millones de pesos adicionales que como plan de emergencia se destinaron para que no se nos cayera la matrícula en las universidades tecnológicas del Estado. Infraestructura física y educativa. Los esfuerzos en materia de construcción, ampliación y mejora de espacios educativos integraron recursos por poco más de 1,732 millones de pesos aplicados durante los últimos 4 años.
En 2020, el programa de inversión de infraestructura educativa asciende a 590 millones de pesos y considera acciones de obra pública en 460 planteles que impactarán a 137,000 estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas. Deporte con valor. El programa Deporte con Valor se mantiene como la principal estrategia de activación física y de convivencia deportiva comunitaria en los municipios de la entidad. Durante el 2019 se logró la participación directa de poco más de 279,000 niños, niñas y jóvenes en prácticas y convivencias deportivas, impactando a estudiantes de 780 instituciones de nivel básico y medio superior en 42 municipios del estado. Chihuahua es vanguardia nacional en la elaboración, impresión y distribución de libros de texto en lenguas maternas para la educación primaria. En Chihuahua atendimos las dos variantes del Rarámuri, alta y baja, el Odami o Tepehuán, el Oxcama, Opima y el Guarojío. Durante el periodo 2017 a septiembre de 2020 se ha realizado la impresión total de casi 45,000 libros de texto en lenguas maternas. Las acciones descritas se han visto afectadas en su dimensión desde el mes de marzo pasado, cuando comenzamos a vivir una situación de emergencia extraordinaria que me obliga a centrar esta oportunidad de comparecer y dialogar con ustedes para hacer una muy apretada síntesis de lo que ha sido la experiencia educativa a distancia con la que cerramos el ciclo escolar 2019-2020 y con la que arrancamos el actual 2020-2021. En primer lugar, hay enormes y sustanciales diferencias entre los dos retos. Cerrar el ciclo escolar pasado significó un esfuerzo considerable por parte de alumnos, padres de familia y docentes. Sin embargo, ya habían transcurrido 2/3 del calendario programático. Las evaluaciones estaban consolidadas en un 75%, la interrelación entre maestros, alumnos, madres y padres de familia ya estaba fortalecida y entonces el centro del desafío fue transitar la última parte del ciclo escolar teniendo los ejes del conocimiento establecidos en base a los libros de texto en un entorno de educación a distancia. A ello agreguemos que las circunstancias pandémicas apenas comenzaban y la sociedad se preparaba para enfrentar la crisis sanitaria. Las actividades económicas se paralizaron al mismo tiempo que las actividades educativas y eso apoyó firmemente la estrategia de educación a distancia. Las madres y padres de nuestros alumnos fueron sustanciales en el cuidado de los aprendizajes y en su relación con los maestros de sus hijos. Las herramientas tecnológicas y digitales rindieron resultados y las acciones remediales de edición de cuadernillos de trabajo para fortalecer los contenidos de los libros de texto en aquellos entornos en los que por geografía y dispersión no era posible desplegar las herramientas de la tecnología, se convirtieron en un instrumento esencial. Sumemos también que en este lapso de tiempo aún era factible lidiar con los efectos socioemocionales de un encierro y de una pandemia. Los datos del cierre del ciclo escolar 19-20 indican que el sector educativo de Chihuahua respondió al reto, no solamente en la medida de sus circunstancias, sino aún más allá. Sin embargo, arrancar un nuevo ciclo escolar 5 meses después de las acciones derivadas del quédate en casa plantean otro entorno. Las primeras previsiones sobre el extendimiento de la pandemia indicaban que sobre el mes de septiembre esta hubiera podido ser controlada. Así lo pronosticaban los ejercicios estadísticos practicados en julio. No fue así, todos lo sabemos. Bajo esta previsión, en Chihuahua no adoptamos al 100% el nuevo calendario escolar propuesto por la Secretaría de Educación Pública Federal y aún así no pudimos regresar a las escuelas. El pasado 14 de septiembre dio inicio la fase de los nuevos contenidos académicos del ciclo escolar 2021 con base en una estrategia nacional, el uso de la televisión abierta como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. A un mes justo de este momento, la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua ha trasladado ya a la Secretaría de Educación Pública su primera evaluación. La estrategia de uso de la televisión abierta no está funcionando.
no está funcionando adecuadamente, ni tenemos previsión de que funcione en razón de lo siguiente. Uno, hay una carga socioemocional que afecta a todas las familias y a diferencia del ciclo escolar anterior, al no contar con el previo lazo afectivo entre todos los involucrados en el hecho educativo, la educación a distancia se está deteriorando particularmente en el nivel básico, que es por obvias razones el entorno más afectado. Dos, son tales los efectos de esta carga socioemocional que las estadísticas confirmadas de nuestro sistema de información educativa, el CIE, nos arrojan números muy difíciles de compartir con ustedes, pero hay que hablar con la realidad. Nos arrojan una caída del 25% en la inscripción de alumnos en el primer grado de educación preescolar, 9% en el primer grado de primaria y 3.5% en el primer grado de secundaria. En los datos globales de inscripción en comparación con el ciclo escolar anterior, la disminución es del 10% en preescolar, 19% en primaria y en secundaria es del 2.2% respecto al año pasado. 3. Los datos puntuales de los que ahora disponemos nos indican una sobrevaloración de la televisión, tanto en materia de cobertura como de su idoneidad para adquirir aprendizajes. No sé si en este momento estaremos viendo un mapa que nos dice que la cobertura televisiva en Chihuahua es de las más pobres en todo el país. El espectro de señal está fielmente retratado en un mapa preparado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y publicado en el Diario Oficial de la Federación. La recepción de la señal televisiva se concentra en zonas urbanas, pero aún así, y considerando que entre las urbes de la ciudad, especialmente Ciudad Juárez y Chihuahua, se concentra el 63% del servicio educativo de todos los niveles público y privado, el uso de la estrategia de televisión abierta ocupa el quinto o el sexto lugar de las herramientas utilizadas por docentes y alumnos, quedando fuera de este recurso cerca del 40% de la población escolar. Una cifra enormemente preocupante, pues representa a más de 280,000 niños, niñas y adolescentes inscritos en la educación básica. ¿Qué significa esto, señoras y señores diputados? Que a pesar de ser la estrategia nacional aprobada y sustanciada por la Secretaría de Educación Pública, desafortunadamente en Chihuahua no ha alcanzado ni va a tener la relevancia que todos quisiéramos que tuviera. El día de ayer hemos concluido una evaluación tipo encuesta con la participación de 15,000 docentes de ambos sistemas de educación básica. La muestra es muy amplia y no da margen de error. En Chihuahua la comunicación con sus alumnos se resuelve en estos momentos a través de los siguientes medios. En todos los niveles predomina el uso del teléfono, la aplicación WhatsApp y el servicio de videotelefonía Google Meet. Pero permítanme enfatizar el siguiente dato. Un considerable porcentaje de nuestras maestras y maestros están utilizando como parte de su estrategia el contacto personalizado con los alumnos que a su juicio lo requieren, ya sea como reforzamiento o como seguimiento escolar. De nuevo, el respeto y la admiración por las maestras y los maestros. Si hay después tiempo, quiero leerles un testimonio verdaderamente conmovedor de una maestra de preescolar de Guasapares. En los resultados de esta encuesta se refleja con claridad la respuesta de nuestras maestras y maestros. Ellos han comprendido muy bien las limitaciones de la estrategia nacional y se están esforzando en gran medida para cumplir con los aspectos esenciales del proceso educativo. En este caso, las herramientas utilizadas para el trabajo a distancia se centran en el libro de texto, el Classroom de Google, la telefonía celular, los cuadernillos de apoyo y la televisión abierta. Puede concluirse que se han aprendido del uso de las herramientas
que se ha aprendido del uso de las herramientas digitales establecidas para el cierre del ciclo pasado y se siguen utilizando preferentemente las cerca de 719,000 cuentas de correo electrónico para alumnos y las cerca de 32,000 cuentas de correo electrónico creadas para docentes, así como la interacción en medios digitales de la plataforma Google Suite. La Estrategia Nacional Aprende en Casa 2 ha generado también otra vertiente específicamente señalada por nuestros docentes y que no nos es posible ignorar: la carga laboral, administrativa y académica que conllevan las acciones a distancia. Entre un 70 y un 83% de las maestras y maestros valoran que el sistema de recuperación de evidencia, su evaluación, la explicación y el desarrollo de contenidos requiere de una mayor inversión de tiempo, comenzando por el hecho de que la educación a distancia y su manejo desde la televisión abierta ha trastocado las jornadas de trabajo. Nuestra mayor preocupación es que en estos momentos la encuesta docente arroja como un resultado indubitable que la necesidad de crear el vínculo afectivo y emocional en el que se funda un sólido proceso de enseñanza-aprendizaje lleva a nuestros maestros a plantearse como una estrategia personal el acercamiento a los hogares de cada uno de sus alumnos. Así lo expresan, y no estoy equivocando el dato, esta encuesta la acabamos de sacar, así lo expresa el 25% de los docentes encuestados en nivel de preescolar, el 32% de los de primaria, el 31% de los de educación especial, el 26% de los adscritos a secundarias y casi el 60% de los maestros de telesecundaria que piensan que hay que reforzar el encuentro personal con sus estudiantes. Este esfuerzo del magisterio chihuahuense se ve reflejado en el siguiente comparativo que nos explica cómo después de la declaración de la pandemia el porcentaje de capacitaciones se vio incrementado en todos los niveles de educación básica hasta en un 55.2%. No sé si lo estamos viendo, pero el brinco, las necesidades de capacitación y la capacitación que pidieron los mismos docentes prácticamente duplicó el número de profesores capacitados en tecnologías de información y comunicación. En este entorno resulta indispensable el diseño de una estrategia propia que responda a las condiciones específicas de la realidad de Chihuahua, que implique el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, de nuestros docentes y directivos, pero que permita avanzar en la construcción de un mejor escenario que el que se nos moldea en estos momentos mediante el uso de la televisión abierta. Requerimos con urgencia que nuestros alumnos adquieran los conocimientos esenciales del plan de estudios. Ya no es posible recorrer todo el ciclo con los contenidos planteados, sino que es necesario actuar con base en ejes formativos que prioricen el desarrollo de aprendizaje clave. Con la misma urgencia es necesario acudir al rescate educativo de comunidades con mayor vulnerabilidad. En estos momentos se nos está planteando de cara una situación de verdadero riesgo social en la población infantil indígena. La COVID obstruyó durante los pasados meses la atención alimentaria de comedores indígenas que atienden a miles de niñas y niños en la Sierra Tarahumara y de los asentamientos urbanos. Tanto el DIF como la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas comparten esta preocupación que pudiera derivar en desnutrición y hambruna. La comunidad menonita de Chihuahua enfrenta el riesgo de la falta de inclusión de la Estrategia Nacional Aprende en Casa 2, toda vez que se ve limitada por el idioma, pero también por el uso de herramientas tecnológicas en razón de su cosmovisión. Y en este momento, motu propio, algunas de las escuelas menonitas incorporadas al sistema educativo estatal están convocando a clases presenciales con todo el riesgo que ello implica. Ante estos datos concluyentes, la Secretaría de Educación y Deporte ha iniciado la construcción de un programa piloto para iniciar en 32 escuelas del territorio estatal, tanto públicas como privadas, del nivel básico, que transforme a las escuelas hoy vacías en centros de asesoría y apoyo académico. La estrategia
se funda en los planteamientos generales del Acuerdo 120620 de la Secretaría de Educación Pública y en la Guía de Orientación para la Reapertura de las Escuelas ante COVID de la misma autoridad del mes de septiembre pasado. Si bien es cierto que el esquema general se finca en un regreso gradual en semáforo color verde, también lo es que en estos momentos la estrategia de la Secretaría no implica un regreso a clases presenciales en los planteles sujetos a pilotaje, sino que pretende atender de manera escalonada, semipresencial, con horarios limitados y protocolos de higiene rigurosos a alumnos que en asesoría y seguimiento tengan contacto con su maestro, desarrollando aprendizajes clave y de atención socioemocional, y hay que decir que estos centros también serían para atender a padres de familia. Estas escuelas piloto, convertidas en centros de asesoría y acompañamiento académico, podrían trabajar de lunes a viernes con un horario de hasta 3 horas, con grupos máximos de 10 niños por salón, cuya presencia será escalonada y por orden alfabético entre lunes y jueves, es decir, 2 veces a la semana por cada grupo, dejando los días viernes para atender en específico a alumnos con condiciones de rezago o condiciones sobresalientes. También podrán atender y asesorar a padres de familia, convirtiéndose en un espacio de reforzamiento de la pedagogía del cuidado personal y de la salud en estos críticos momentos. En este plan piloto se incorporarían 5 escuelas de la comunidad menonita, 9 indígenas con condiciones de suministro alimenticio a fin de dar salida a la situación de riesgo que se les presenta, pero también se intenta incluir a 8 escuelas estatales y 10 federalizadas por regiones que se encuentren en semáforo amarillo. Hemos sostenido en las últimas semanas reuniones intensas con las comunidades indígenas y menonita. Ellas están dispuestas a implementar el pilotaje con toda la sinergia de sus docentes y directivos. Lo mismo se deduce de los diálogos con escuelas de sostenimiento particular. Sin embargo, la implementación del proyecto en las escuelas públicas se fundamenta esencialmente en el resultado de la encuesta realizada a los más de 15,000 docentes, donde en un porcentaje importante, como ya se ha descrito, están dispuestos a implementar estrategias de acercamiento personalizado con sus alumnos, manteniendo rigurosas condiciones de higiene y de seguridad. En ese sentido, debe destacarse que esta acción responde a una necesidad específica en donde Aprende en Casa 2, con la estrategia de televisión abierta, no funciona plenamente para atender las condiciones de Chihuahua, que estamos en riesgo eminente de no consolidar un proceso educativo mínimamente sólido en favor de nuestras niñas, niños y adolescentes, que junto con ello necesitamos el esfuerzo de nuestra estructura educativa para realizar una propuesta a la Secretaría de Educación Pública Federal con respecto a los aprendizajes clave y que se integre un sistema de evaluación del conocimiento que sea por ejes específicos y resulte congruente a las circunstancias específicas que hoy vivimos. No son circunstancias normales, incluso en la entrega de los libros de texto gratuito, que además en este periodo de pandemia se están viendo limitados en cuanto a su recepción en los centros de acopio regionales y su posterior distribución. Además de la impresión de los 350,000 cuadernillos de apoyo que hasta este momento se han considerado como parte del esfuerzo estatal y que seguramente tendrán que incrementarse y fortalecerse, se requiere también de la voluntad y el criterio de las maestras y maestros que ya se han pronunciado por participar en esta estrategia extraordinaria. Desde luego, la Secretaría cuidará del entorno de riesgo de cada escuela propuesta al pilotaje, así como de los docentes que en su caso determinen incorporarse. Aprovecho la oportunidad para agradecer públicamente a la Fundación del Empresario Chihuahuense, FECHAC, con quienes mantenemos un canal permanente de diálogo, su interés en coadyuvar con el sector educativo, particularmente en el tema de apoyo socioemocional. La evaluación del pilotaje deberá realizarse semana a semana y en la medida en que la evolución pandémica lo permita, podrá incrementarse el número de escuelas incorporadas como centros de asesoría y acompañamiento académico. De no interactuar con estas medidas,
el sistema educativo estatal corre un riesgo de comprometer el sustento del ciclo escolar y los alcances básicos del perfil de egreso, sin dejar de lado las consecuencias de no proveer un ejercicio de entrega de alimentos en comunidades indígenas, así como las derivadas de las condiciones socioemocionales que ya se evidencian dentro del sector. Hace apenas unas horas, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dio a conocer la información oficial llamada Principales cifras del sistema educativo nacional, que están a disposición de cualquier persona. En sus conclusiones, el escenario de Chihuahua logró reponerse de las expectativas planteadas en cuanto a cobertura de educación básica, pasando de un 88.6% en el ciclo 17-18 al 92.4% en el ciclo escolar 19-20, mientras que el abandono escolar en la media superior pasó de un 16.8% en el cierre del año 17 a un 14.6%, una disminución de casi 3 puntos porcentuales absolutos, mientras que el grado promedio de escolaridad en Chihuahua pasó en 2 años de 9.5 años a 10.1. Por ello, si no hacemos un esfuerzo, si no describimos y asumimos la realidad de nuestro sistema educativo, si no comenzamos a actuar ahora mismo con mayor responsabilidad y voluntad, que como lo hemos hecho a lo largo de estos últimos meses tan difíciles, estamos en riesgo de comprometer estos logros y todo el futuro de nuestra educación. Termino agradeciendo su paciencia y realizando el más sincero reconocimiento a las maestras y maestros de Chihuahua, así como a los padres de familia. Quedo a la expectativa y a sus órdenes para consideraciones más puntuales, señora diputada.